Libro de Juan, capítulo 1, verso 19. Yo quiero hablar ahora de un hombre que marcó historia. Un hombre que unió un tiempo que hubo de separación del silencio con el Nuevo Testamento. Un hombre que 500 años antes había sido profetizado que nacería como tú y como yo. ¿Usted cree que nació? ¿Usted cree que fue profetizado su nacimiento 9 meses antes de que naciera en el vientre de su madre? No, yo creo, yo no sé su convicción, pero la mía es que yo tenía años en el cielo profetizada que iba a nacer, pero bajo un propósito, y ese he de cumplir. Diga conmigo, y ese he de cumplir. El libro de Juan, capítulo 1, verso 19, quiero comentarles, por si muchos tienen duda, este libro no fue escrito por Juan el Bautista, sino por uno de los discípulos, Juan, uno de los apóstoles, que él escribió, pero basado en los hechos reales, contados y comentados y vistos de Juan el Bautista. Es uno de los libros que más habla, para que no confundamos los dos Juanes, sino que tengamos muy claro que por eso la Biblia habla específicamente de Juan el Bautista. Yo no sé cuál es su sobrenombre, pero Juan el Bautista era un sobrenombre, el Bautista. Dice en el verso 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Oiga, a él le hicieron una pregunta, pero él no respondió a la pregunta, sino él confirmó algo: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Oiga, porque los mensajeros siempre quieren una respuesta. ¿Está escuchando? Cuando preguntaron: ¿quién eres tú? Tú tienes que dar una respuesta. Cuando te pregunte: ¿quién eres tú? Tú tienes que saber quién eres. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Sería capaz usted de preguntarle a alguien: ¿qué me dices de ti? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan no solamente le dice quién era, Juan le dice a qué había sido enviado. Oiga, cuando a ti te pregunten quién eres, dile también para qué naciste. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, los investigadores, aquellos que siempre quieren derribar lo que Dios ha prometido y la promesa que Dios ha puesto en alguien. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Oiga, ¿cómo es eso que Juan decía? Si Jesús viene después de él, pero fue de él, ¿por qué? Porque Jesús existía desde el principio y existe en el presente hasta la eternidad y para siempre, porque Él no tiene ni principio ni fin. Dice: este es el que viene después de mí. Mire, yo siento a Dios. El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Gloria al Señor. Levante sus manos y presentemos esta palabra. Vamos, vamos. Quiero escuchar un pueblo necesitado de escuchar
algo nuevo, algo que transforme su vida, algo que nos llene en estos tiempos tan caóticos. Palabra que nos llene. Diga: yo quiero ser la voz del que clama en el desierto, voz del que clama en medio de la enfermedad, voz del que clama en medio de la angustia, voz del que clama en medio del desierto, voz del que clama en medio de las tribulaciones, voz del que clama en medio de los señalamientos. Pero hay una voz que se mantiene clamando, hay una voz que se mantiene activa, hay una voz que se mantiene buscando, hay una voz que se mantiene firme. Señor, en esta noche, sé tú el que lleves la palabra. Y solamente esta casa, yo como persona solamente soy un utensilio tuyo, Señor. Un instrumento, Señor. Como dice Juan, que no era ni digno de desatar la correa, ni siquiera encorvado, decía Juan. Soy digno de decir quién es el que viene tras de mí, pero existió antes que mí. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso. Antes de sentarse, voz que clame en el desierto, aplauda, haga algo, saque su voz. Si la máscara para usted le parece protección, yo puedo decir que es un desierto que estamos pasando, pero su voz no debe de callar. Su voz no debe de callar. Juan decía que era la voz que clamaba en el desierto. Gloria al Señor. Puede sentarse en esta noche. Es un día muy especial para poder hablar de esta palabra. Para poder iniciar, estamos en un servicio dirigido por la Sociedad de Misiones, de la cual muchos son parte. No solamente la directiva, no crea ni considere que solamente son 5 los que llevan este privilegio. No es un peso. Las misiones jamás serían una carga para la iglesia. O sea, las misiones, las inversiones, las aperturas de construcciones de templos o misiones de ayuda jamás serían una carga para el ministerio. Si usted es nuevo, sepa lo que nunca lo tomaremos como un peso. El liderazgo lo sabe, que cuando se toma una decisión para una misión, se toma con el propósito de engrandecer el reino de los cielos, porque de ahí proviene la provisión. Y si por fuera poco, es temprana y tardía la provisión. Voz del que clama en el desierto. Yo quiero hablarle, antes de comenzar a hablar de Juan, no voy a hablar exactamente del mensaje. Claro que no podríamos dejar de hablar del mensaje de la venida de Cristo, porque esa es la que usted y yo estamos esperando. Y ese fue el mensaje central de Juan. Pero yo quiero hablarle de Juan, de la persona, de quién fue Juan, dónde nació, cómo fue concebido, cómo se creó, cómo podemos ver a Juan el Bautista, que está completamente escrito, que creció con Jesucristo, que solamente se llevaban 6 meses de diferencia y que desde el vientre de su madre ya estaba profetizado que caminarían por un periodo de tiempo juntos. Juan el Bautista, antes que naciera, hubieron 500 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antes que naciera Juan el Bautista, antes que Mateo escribiera en el Nuevo Testamento, el profeta Malaquías da sus últimos escritos y pasa un periodo que le llaman un periodo de silencio, y es conocido como el tiempo intertestamentario. Es un tiempo donde no hubo profeta que hablara, no hubo un mandado de Dios, no hubo alguien que dijera: Dios habló conmigo, como lo hacía con Abraham, como lo hacía con Jacob, como lo hacía con José. No hubo nadie
que dijera: Dios me dijo que yo iba a ser el Salvador. Y entonces en este tiempo intertestamentario, en este tiempo que divide la dispensación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, donde las leyes vienen a cambiar por alguien que usted va a saber quién es, y usted ya sabe quién fue el que cambió. Estaba callado Israel, estaba callado en ese tiempo. La gente empezó a vivir como quería. Habían grupos, dice, políticos, habían grupos religiosos. Empiezan a formarse cada uno, a tomar la palabra, a tomar los rollos de la ley, a como les convenía entenderlos. ¿Le parece un poco conocido como estamos ahora? Dice que en ese tiempo Israel se había desenfrenado porque estaban esperando que naciera el Mesías. Y por lo tanto, como no veían que nacía, hacían lo que querían. Ese tiempo de silencio fue un tiempo caótico para Israel. Fue un tiempo de enfermedades, fue un tiempo de desesperaciones, fue un tiempo de lujuria, de desenfreno, de pleito, de contienda, de arrebato del mismo pueblo de Dios. Era un tiempo difícil. Fue un tiempo que marcó la historia de Israel. Y dice que habían salmistas clamando. Habían grupos, estaban los fariseos, los seduceos y un montón de escribas y los sacerdotes. En ese tiempo dice que los sacerdotes compraban y vendían el derecho de participar en los templos. O sea, era comercializado estar en un templo, estar parada como yo estoy en este lugar. Y por eso el pueblo había dejado de creer en lo que se predicaba en las sinagogas, que habían dejado de creer de lo que en el templo se hablaba, porque era un tiempo difícil. Diga, un tiempo parecido como hoy. Pero durante ese periodo de tiempo los salmistas, habían grupos que creían que venía el Mesías. Muchos creían que iba a nacer de la descendencia de David. Esperaban un rey, un descendiente de corona, un descendiente de dinero, de realeza. Otros esperaban que naciera descendiente de los sacerdocios, y estaba todo el mundo esperando a la expectativa. Mientras tanto recurrían y pasaban los 500 años hasta que un día muy especial, mire qué linda la alabanza, se alinea al propósito del tema. Dos ancianos, ya de avanzada edad, dice la palabra. La mujer era descendiente del sacerdocio de Aarón, y su esposo Zacarías, de donde Dios sacaría algo. De aquel anciano dice que era el que por suerte ese día, diga conmigo, por suerte ese día, le toca ofrecer incienso en el altar. Y cuando el sacerdote ofrecía incienso en el altar, acuérdese que Jesús aún ahí no había nacido. Tenía que entrar solamente el sumo sacerdote. Y dice que fue por suerte, porque tenían que echarlo a la suerte. Y habían más de 1,400 personas jugando ese número. Y le tocó a ese anciano que poco podía caminar. Le tocó a ese anciano el privilegio. Dice que era posible que en toda su generación nunca más volviera a ofrecer ese incienso, porque era por suerte, por número y por número de descendencia de sacerdocio que se le tocaba. Ese día Zacarías, ese anciano que no tenía descendencia, que no tenía hijos, le corresponde entrar al altar. Y yo me imagino que aquel hombre iba nervioso, pero llevaba un privilegio muy grande de llevar incienso al Dios viviente. Y dice que el pueblo estaba esperando afuera que aquel anciano saliera y trajera un anuncio o diera la bendición al pueblo, a ver qué Dios había dicho o qué Dios había puesto en él para que le dijera al pueblo. Y ese anciano nunca salía. Zacarías nunca salía. Se demoró tanto. La gente empezó a especular qué habrá pasado. Si habrá muerto, le habrá pasado algo. Ese ancianito quizás ya no pudo salir, quizás no lo pudo hacer, se cayó, se desmayó. ¿Qué le habrá pasado?
Porque muchas veces el origen de nosotros es incierto para otros. El nacimiento que tú tuviste es incierto para otros. Zacarías sale de adentro del altar, del templo, y dice que sale haciendo señas. Y dentro del templo había sucedido algo poderoso. Había un ángel Gabriel que se había aparecido y le dijo que había escuchado su oración y que por lo tanto su esposa daría a luz un hijo y su nombre sería Juan y sería apartado, nazareno, escogido con un propósito. Y ese anciano duda. Y le dice, ¿cómo va a ser eso? No solamente es el milagro de tener un hijo, sino que ya era un anciano, posiblemente ya un anciano que estaba destituido de una vida sexual activa. Si somos ancianos, ¿cómo va a ser eso? Y le dice a aquel ángel, yo soy el ángel Gabriel y vengo delante de Dios. Por lo tanto, desde este momento quedarás mudo por haber dudado de lo que yo te estoy diciendo y recuperarás tu voz hasta el día del nacimiento de aquel que nacerá con un propósito. Oiga, el propósito fue dado. Aunque la duda de aquel anciano fue grande, Dios no cambió su propósito. Dije, Dios no cambió el propósito. Aunque gente ha dudado, Dios no cambió el propósito. De Zacarías tenía que sacar un hombre que abriría el camino de Jesús. Y nace aquel hombre. Viene el nacimiento de aquel hijo. ¿Sabes? Este nacimiento, como el tuyo y el mío, quizás no es parecido ni igual. Cada uno tiene su historia de nacimiento. Por supuesto que la concepción de Juan no es la misma que la suya y la mía. No sé si un ángel le habló a su mamá, muchas veces son por profecías, claro que sí. Pero este hombre traía en su lomo algo pesado. Un hombre, Juan, no fue cualquier hombre. Y me recuerda el nacimiento mío y quizás el suyo, como vuelvo y repito, fue diferente. Sin propósitos, sin planearlo, sin quererlo, por accidente, como muchos hemos escuchado. Nací por accidente, no lo estábamos esperando. El mío fue algo difícil. Nunca lo he dicho en cámaras, pero hoy lo voy a decir, porque hace unos días, hace unos meses, un evangelista nos recordó a mi familia y a mí cómo yo nací. Y nací bajo 7 años de prisión de mi papá en una de las cárceles más difíciles en ese tiempo y hasta hoy de Mariona. Mi padre fue uno de los que fue a estrenar esa cárcel, porque de un lugar de El Salvador lo movieron para cuando abrieron por primera vez Mariona antes del 79. Yo nací en el año 79 y ya yo nací bajo las prisiones de mi padre en esa cárcel. No había un propósito. Nacimos dos, mi hermano que murió a los 10 años de edad y nací yo. Ya mis hermanas mayores que ustedes conocen, ellas ya estaban grandecitas, pero nací yo con mi hermano en esas prisiones de mi padre. Y muchas veces le he preguntado a mi madre por qué se embarazó de un hombre que estaba preso y usted ya tenía 3 hijos y tuvo valor de tener 5 más. Mi padre estuvo preso en esa cárcel por problemas de herencias, porque en esos años la gente arreglaba las herencias a pistola, a enojos, y no se iban delante de los abogados. Podría decir que fue injusto, porque mi papá tuvo que defenderse, él y su hermano siendo pequeños, y defender lo único que mi abuelo les había dejado y su familia quería quitárselo. Fue una herencia que no era poca y por eso mi papá lo pelearon y lo peleaban hasta el fin que hubo un error familiar, hubo un pleito familiar y mi papá se hizo responsable del error. Y de ese error, en ese tiempo nacimos con mi hermano. Por 2 años yo di mis primeros pasos en una de las prisiones que hasta hoy son las más terribles.
Por eso te digo que el nacimiento tuyo y mío puede ser diferente. Pero si hay algo bien claro que mi mamá siempre me lo dice, cuántas veces le he preguntado cómo se embarazó, ya teniendo 3 hijos de alguien que estaba preso, mi mamá siempre me ha contestado, desde que yo recuerdo hasta el día de hoy, que hay un propósito en ti. Mira lo que ahora Dios ha hecho en ti. Mira lo que Dios ha hecho en nuestra familia, en tus hermanas. Es por eso que yo di a luz a más hijos. Es por eso que yo te digo en esta noche que el propósito de Dios se tiene que cumplir. Hay un propósito en tu nacimiento. Juan tenía un propósito. Él venía con un plan desde el cielo destinado. Yo tengo un plan, yo lo sé y yo espero que Dios lo cumpla. Oiga, Dios lo quiere hacer, mas nosotros debemos de permitir que lo haga. Como Juan dice que nace y crece en los desiertos. Este niño pudo haber crecido, no dice la Biblia que se quedó creciendo con sus padres, no los menciona más. Lo único que dice que el niño crecía y crecía en el desierto y ahí fortalecía su espíritu. Y cuando habla de fortalecer el espíritu de Juan, está hablando del espíritu del carácter, porque lo pone en minúscula. Porque para crecer en un desierto tú tienes que tener carácter. Porque para poder cumplir una promesa tú tienes que tener carácter. Y dice que aquel hombre solamente comía langostas y comía miel. Y solamente se vestía de piel de camello y con un cinturón de cuero en sus espaldas. Porque cuando tú tienes propósito y cuando eres un vocero, tienes que ser apartado. Juan estaba apartado. Juan cuidaba lo que comía, cuidaba lo que tomaba. Aunque estaba en el desierto, él sabía quién era. Aunque estaba en medio de las tribulaciones, de los vientos, sin casa, quizás sin padre, pero se fortalecía en el carácter y decía: yo tengo un llamado, yo tengo un cumplimiento, y cuando sea el momento justo, yo lo voy a hacer. Yo no sé cuántos están entendiendo esta palabra. Cuando eres una de las voces que claman en el desierto, aunque estés en el desierto, tu voz no se puede callar. Nadie puede ponerte un tapaboca. Nadie puede decirte que te calles. Es cuando más gritamos, es cuando más hablamos. Cuando estás en medio de las pruebas en el desierto, es cuando más debes decir: yo soy un escogido y por lo tanto me estoy formando en el desierto. Me estoy formando en medio de la prueba. Me estoy formando en medio de la enfermedad. Me estoy formando en medio de las circunstancias. Ve al que tiene a su lado. Alguien tiene que verse. Juan crecía y crecía en medio del desierto. Y había un propósito. Juan fue encomendado para ser oído, pero no para ser visto. Juan tenía muy claro que su propósito era que lo escucharan, pero que no lo vieran a él. Juan sería solamente una voz, pero la palabra era Cristo. Óigame, usted tiene que saber que la palabra es Cristo, que usted solamente es un portador. Cada vez que usted se pare en este altar, cada vez que usted toque ahí, cada vez que usted reciba a un hermano, cada vez que usted predique afuera, evangelice a alguien y vaya a la casa de alguien a evangelizar, usted tiene que saber que usted solamente es un vocero, pero la palabra es Cristo. Y eso es lo que se nos ha olvidado ahora. Juan solamente sería la voz del que clama en el desierto. Ir delante de Jesús abriendo el camino. Qué poderoso es usted y yo en este tiempo ser un abridor, uno que abre el camino. Seguimos abriendo el camino porque ¿sabe qué? Hay mucha gente que aún no sabe que Cristo viene pronto. Hay mucha gente que aún está alarmada por lo que estamos viviendo y no se dan cuenta que Cristo está allá a las puertas. Hay mucha gente que todavía está vagando y no sabe que Cristo ya tiene el día y la hora.
Y una de las poderosas palabras más grandes que Juan podía anunciar era el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Porque hay mucha gente que sabe que Cristo viene y conoce que hay señales, pero no nos arrepentimos. Y seguimos pecando y sabiendo que estamos a punto que la final trompeta suene. Yo quiero gente que sea vocera, que clame en el desierto y diga amén. La iglesia de hoy necesita gente despierta, gente que esté activa, gente que predique el arrepentimiento, gente que crea que Dios perdona los pecados. Oiga, usted y yo a veces no perdonamos, pero ¿sabe qué? Si usted se arrepiente de verdad, Cristo sí lo perdona. Juan estaba enseñando y estaba predicando que había que arrepentirse. Óiganme, gentes, escúchenme, gentes. Cristo está a las puertas. Hay una cosa que debemos hacer, es arrepentirnos y volvernos. Israel estaba en tiempos de pecado, de desenfreno, de perturbación, de enfermedades. Había gente leprosa, había gente deshabilitada y aún así no se arrepentían. A veces estamos en medio, en el desierto, sabiendo que tenemos un propósito y seguimos pecando. Pues yo quiero ser como Juan, que declaro y quiero anunciar que estamos en el tiempo del arrepentimiento, que estamos en el tiempo que Dios quiere perdonar nuestros pecados, que aún si estás en vida es porque Dios tiene un propósito contigo y hasta que Él lo cumpla te soltará. Mientras tanto tú sigues clamando como voz que clama en el desierto. Y una de las últimas que Juan decía, yo bautizo. Había sido encomendado a bautizar en aguas, pero el que viene tras de mí te bautizará en el Espíritu Santo. O sea, nosotros como pastores podemos a usted bautizarlos en el agua, pero el Espíritu Santo lo da Dios. Él lo derrama sobre su vida. Nosotros no podemos inyectarle el soplo del Espíritu Santo, pero si usted se bautiza, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted busca de Dios, si usted espera la venida de Cristo, si usted cree, usted será bautizado en el fuego del Espíritu Santo. Le decían a Juan, si no eres Elías, si no eres el Cristo, no eres el Mesías, entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo le pregunto a usted que está en las redes, ¿quién es usted? ¿Quién diría usted que es? ¿Soy un cristiano? ¿Soy un aleluya? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué puede decir usted? Yo soy un predicador, yo soy un evangelista, yo soy un profeta, yo soy un apóstol, yo soy un músico, un adorador, yo soy un servidor. ¿Quién dice usted que soy? Yo soy un protestante. ¿Quién diría usted que es? Si le preguntan en este momento, pues Juan dijo, yo solamente soy uno de los que claman en el desierto. Yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Y mire lo que decía Juan. Oiga, él viene tras de mí, pero él estaba antes que mí. Él es la luz. Él es a quien yo no soy digno ni siquiera de desatar. Encorvado, decía, usted lo puede leer en Lucas, ni siquiera encorvado la sandalia de sus pies.
porque en ese tiempo el que era siervo tenía la obligación de quitarle las sandalias a su amo, a su señor. Pero él decía, hasta eso es mucho para mí, porque ¿sabe qué? Juan entendía que la gente tenía que saber que Cristo era mayor que él, que Cristo era el más grande que él, que Cristo era el poderoso, que él es el que traía salvación y restauración para Israel. Y es por eso que en esta noche yo clamo como voz de uno en el desierto y digo, no soy digna muchas veces de tantas cosas, pero si a Dios le ha placido, yo lo tengo que hacer con excelencia, predicar con excelencia, servir con excelencia, apartarme para Dios de todo mal, hacer votos de Dios con santidad, con fidelidad, porque ¿sabes qué? Si Juan no era digno, ni siquiera dice que encorvado, así, ni siquiera era demasiado para él ponerse así, cuanto más nosotros, hermanos. Siéntase privilegiado cuando usted tiene un privilegio de predicar. Siéntase privilegiado cuando usted tiene el privilegio de servir. Siéntase privilegiado cuando usted es parte de una misión, parte de sembrar en un lugar donde no hay un templo. Sienta que es un privilegio demasiado dado cuando Dios le da bendiciones. Tenemos que sentirnos que Dios nos da más de lo que muchas veces nosotros nos merecemos. Y hubo el tiempo del cumplimiento para el vocero. Diga conmigo, llegó el tiempo para el vocero. Alrededor de los 28 años, Juan empieza el ministerio y empieza a predicar y a preparar el camino. Y dice que Juan sabía que sería infiel a su misión si comenzaba a atraer a la gente para él. Por eso él le decía, yo estoy hablando, yo solamente es mi voz, pero el que ustedes tienen que ver es a Cristo. Nos parece muy conocida esta frase cuando mucha gente nos dice, yo no quiero ir a la iglesia, y usted se detiene de predicarle a la gente, porque la gente lo primero que nos dice, mire cómo es fulano, mire cómo es esa iglesia, mire cómo es su hermano, cómo yo voy a ir a esa iglesia. Pues usted siga siendo una voz que clama en el desierto. Porque Juan les decía, no me miren a mí, miren a Jesús. Él les decía, yo les predico que hay un tiempo de arrepentimiento porque Él ya viene, pero véanlo a Él. Él los va a bautizar. Él es el único que trae salvación. Porque ¿sabe qué, hermano? Nosotros predicamos. Como pastores queremos que usted sea salvo, pero quien le va a dar la salvación es Cristo. Y en Él debe de estar su mirada. Y de Él debe de usted hablar, y de Él usted debe predicar, y de Él usted debe enseñar, y a Él usted debe de imitar. Claro que hay gente que nos enseñan buenas costumbres y buenos modales, y debemos de aprender lo bueno y desechar lo malo, pero nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo Jesús. Del que usted predique cuando se pare en este lugar, predique de Jesús, enseñe de Jesús, dígale que hay un Dios que salva, hay un Cordero de Dios que salva, que murió en la cruz por usted y por mí. Mire, yo todavía no he muerto por nadie porque sigo aquí, pero si me dijeran, no sé qué haría, pero Jesús lo dio todo y lo hizo todo por usted y por mí. Juan sabía que la palabra necesitaba una voz para darse a conocer. Juan sabía que la palabra que de él salía no iba a ser de él, sino que era solamente su voz. Pero la voz carece de valor sin palabras. O sea, Dios miró en Juan la voz, pero la palabra era de Dios. Y la palabra de Dios necesitaba la voz de Juan. O sea que Dios necesita tu voz. Para lo único que Dios nos necesita en esta tierra, y lo he dicho muchas veces, es para que demos testimonio que hay un Dios vivo y real. Dios quiere que nosotros hablemos y demos testimonio, no solamente de voz, sino de hecho, porque Juan tenía que vivir apartado y consagrado a Dios.
O sea que Juan, para poder predicar, para poder ser voz del que clama en el desierto, tenía que vivir la palabra que salía de su boca. Es por eso difícil que usted predique una cosa y vivamos otra. Es por eso que muchas veces no cree en la palabra que usted lleva, porque usted antes ha mostrado otra cosa. O quizás mañana usted hoy predica y mañana está viviendo otra. Pero yo creo que hoy es propicio en el culto de misiones levantar esta sociedad más de lo que Dios está haciendo. Porque Dios está usando mujeres y hombres en este lugar como voceros de las naciones. Porque Dios está preparando en este lugar voceros de las naciones. Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Si tú lo crees que hay un propósito como vocero de las naciones, levanta tu mano en esta noche. Y no te quedes callado, saca tu voz. En medio del desierto, que tú lo veas incierto en este momento, lo que hoy no estás mirando, lo que hoy no estás viendo que puertas se abren, si eres un vocero escogido como Juan, se llegará el tiempo del cumplimiento. Se llegará el tiempo en que tu voz será escuchada. Aunque estés en el desierto, sigue predicando. Aunque estés enfermo en este momento, sigue predicando. Aunque estés en este momento dolido porque has perdido un familiar, tú que me miras ahí en las redes, sigue predicando, sigue predicando, sigue hablando del Cristo que salva, del Cristo que perdona, del Dios de amor. Sigue hablando, aunque el 20 y el 21 no te ha parecido bien, te ha pasado de todo, pero ¿sabes qué? En el desierto Juan dice que se fortalecía y ahí crecía de carácter. Estás en el desierto porque hay un propósito. Estás bajo formación porque hay un propósito. Porque si pasaste el 2020 y has empezado el 2021, es porque hay un propósito. Y si nos quedaran 2, 1 horas de vida, cumple tu propósito. Es por eso que debes de vivir hoy un día muy especial con un propósito. No es un día cualquiera. Ningún día debe de ser cualquiera para nosotros. Siempre debemos de marcar un propósito, porque si ese día tú o yo partimos o Cristo viene, tienes que haber cumplido algo por lo que fuiste enviado. Juan en 1, capítulo 1, verso 29 dice que el siguiente día, después de su testimonio a los fariseos y de haber dado el reporte quién en realidad era él, dice que venía Jesús bajando a la ciudad. Porque aunque dice que él predicaba en el desierto, hablaba del desierto espiritual. Y vio venir a Jesús y dijo, en este verso bíblico, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, les dijo a todos aquellos que un día antes les había dicho que él venía a preparar el camino, le dijo, he aquí, ahí viene el Cordero de Dios, que es el que quitará el pecado del mundo. Lo quitó en ese tiempo, lo siguió quitando después y lo seguirá quitando en los venideros años. He aquí el Cordero de Dios, le digo en esta noche a usted, que quita el pecado del mundo. Juan no podía quitar el pecado del mundo. Yo no puedo quitar el pecado del mundo, pero sí puedo ser una vocera para el mundo. ¿Cuántos quieren ser una vocera o un vocero para el mundo? Tenemos que ser voceros del evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo si no me dan un micrófono? No necesita un micrófono para ser un vocero. No necesita una guitarra. No necesita un traje, no necesita una posición. Usted lo que necesita es ser un enviado de Jesucristo, un escogido de Jesucristo. Usted lo que necesita es reconocer quién es, por qué nació, dónde creció, por qué creció en el desierto, por qué se formó en el desierto, pero ahora cumple el propósito.
He aquí el que quita el pecado del mundo. Aunque yo he dado mi voz, aunque he predicado, decía Juan, aunque no soy digno de desatar las correas, óigame, yo no soy nadie, decía Juan, solamente di mi voz, di mi garganta, puse mis manos para bautizar, llevé a la gente a los ríos para bautizarla, pero es Él el que perdona el pecado. Para Él no hay nada imposible. Es por eso que también a Timoteo le decía: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pues yo le digo en esta noche, tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos levantarnos como voceros, aunque estemos en el desierto. Es por eso que esta iglesia decidió mantenerse activa en medio del desierto. Aunque hubiéramos 10 aquí, 3 aquí cantando y 5 nada más sentados, seguimos cantando y adorando, seguimos predicando y adorando, y seguiremos, si Dios lo permite, haciéndolo. Seguiremos. No hay nada que pueda apagar los gritos de los aleluya. No hay nadie que pueda apagar las voces de aquellos que claman y que saben clamar. Juan era uno de los que clamaban en el desierto y daba testimonio que Jesús era el Hijo de Dios. Póngase en pie en esta noche. Si usted da testimonio que Jesús era el Hijo de Dios, no podemos callar la palabra. No podemos callar nuestra voz. No podemos permitir que la gente nos diga: solo de Jesús hablas, de lo mismo, del pecado. Esta iglesia se levantará en un combate masivo de evangelismo. ¿Están escuchando? Hoy es un día muy especial para que tú decidas. Dios nos habló el miércoles acerca de la oración. Y un vocero tiene que vivir bajo un tiempo de oración. Juan dice que vivía en el desierto orando y ayunando, y apartado del pecado, y reconocido quién era, porque pensaban que era Elías porque se vestía como Elías. Y él sabía que tenía un propósito y por lo tanto él se apartaba. Pero su voz clamaba en el desierto. Su voz no callaba. Él seguía diciendo que Cristo estaba a las puertas. Juan tenía una convicción que Cristo vendría ya. Y por eso él había sido enviado. Él nunca se sintió más que Jesús. Nunca usted y yo, mire, nunca un buen predicador, un profeta, un evangelista, un gran pastor debe de sentirse más grande que Jesús. Siempre Jesús será y será la fuente de predicar, la voz que debemos alzar. De Él es el que debemos de hablar. Era el Hijo de Dios. Si tu voz ha estado callada, si has estado mudo como Zacarías dudó, hoy Dios lo va a hacer como con Zacarías. Tuvo misericordia y sacó a Juan, lo va a sacar de ti en esta noche. Levanta tus manos ahí donde tú estás, tú que estás aquí en las cámaras, tú que estás a través del Facebook, levanta tus manos. Yo quiero iniciar esta oración. Después saldremos del aire de esta oración, pero el pueblo de la iglesia se quedará en oración, porque Dios va a levantar voces que están calladas, gente que está muda por el dolor, por la tristeza, por la confusión. Dios va a sacar la voz de uno que clame en el desierto. A Juan Dios lo envió. Pues yo hoy le hablo a uno que se llame Juan o no se llame Juan, que se llame como se llame, pero Dios quiere hablarle a gente que tenga el carácter de Juan, que tenga autoridad y el poder de Elías sobre él, porque Juan tenía el poder de Elías para predicar y para profetizar.
Tú que estás ahí en tu casa, donde quiera que te encuentres, Dios quiere hoy en esta noche que saques tu voz, aunque estés en el desierto, aunque hayas tenido los peores nacimientos, aunque haya marcado tu historia, tu crecimiento, aunque haya pasado tormenta en tu crecimiento, hoy Dios te dice que solamente estaba formando un vocero de su palabra. Clamo por esas voces en esta noche que están calladas, que tienen miedo y temor, que cuando los fariseos le preguntan quién eres tú, no pueden decir que yo soy un cristiano. Vamos, empecemos a adorar al Señor en esta noche y a clamar. Usted empiece a pedirle a Dios lo que usted está pidiéndole a Él. Cuál sea su propósito. No le pida cosas de la tierra. Pida el propósito de Dios en su vida. Nada es más importante. Nada es más importante que ser usado por Dios. A mí no me preocupan las mejores carteras, ni los mejores vestidos, ni los mejores viajes, ni los mejores carros. A mí lo único que me preocupa y lo único que yo anhelo y el propósito que yo siento por el cual yo nací es una vocera de Jesucristo. Y lo demás solamente son añadiduras. Porque primero es el reino de Dios y su justicia. Y los demás solamente son bendiciones que Dios te da. Lo más que yo busco donde quiera que yo voy es que la presencia de Dios esté en mí. Y por lo tanto yo pueda ser usada en lo mínimo que yo pueda decirle que soy una vocera del Salvador, del Rey de Reyes y Señor de señores. No importa la nacionalidad ni el idioma que tú hables, tú puedes decirle que hay un Dios que el cual si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona de nuestros pecados. Dios está hablándole a gente en este momento. Dios está hablándole a gente que tiene propósitos y cree que su propósito eran las riquezas. Y creen que su propósito eran las posiciones. Hay gente que cree que su propósito es ser hermoso, ser grande, ser musculoso. No. Óigame, voceros de aquel que clama en el desierto es lo único que usted y yo debemos de anhelar ser. Un instrumento, una vasija, alguien que marque historia, alguien que tenga autoridad en las tinieblas, que no las tinieblas te destruyan, sino que tú puedas derribar al enemigo. En esta noche, Señor, sopla sobre todas las naciones. Vamos, levante su voz en esta noche. Mira, ya la gente está vacunada, no le tenga miedo. Ya la gente pasó el COVID, no le tenga miedo. Hable que este es el mejor tiempo para sacar su voz. Es en el desierto que se escucha el pueblo de Dios. Es en la prueba que usted dice que hay un Cristo que va a sanar. No es una vacuna que lo va a sanar. Hoy es el tiempo que debemos decir que en Él, en la oración, está la sanidad, que en Él está la esperanza, que en Él es la vida, que Él es la vida para hoy y para siempre. Gracias por conectarse en esta noche. Usted que está en casa, en este lugar, siga adorando a Dios. Saque su voz. Saque su voz. Usted que está ahí, dígale, úsame. En este tiempo, en esta nueva oportunidad, porque es una nueva oportunidad que Dios nos ha dado. Es un nuevo día que Dios nos da cada mañana. Y ese día tú puedes levantar tu voz y convertirte en un instrumento
con propósito para anunciar las buenas nuevas de salvación. Quitémonos la pena, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder. El evangelio es poder. Cristo es la vida. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de esperanza.